pensé, hubo un grupo de telespectadores jóvenes del programa de redes que nos dijeron, ¿y por qué no habláis de, un día, artes marciales? Artes marciales que empezaron hace algo así como 1500 años en China, en el templo de Shaolin. Y pensábamos, bueno, ¿y qué relevancia tiene eso en la vida de hoy? Y empezamos a escarbar y descubrimos un mundo fascinante. Resulta que no es un capricho, es prácticamente un modo de vida. Mi abuelo siempre me decía que incluso el mejor luchador del mundo siempre podía resbalarse con una piel de plátano. Podía caerse en la acera y ser atropellado por un coche. Esto le puede pasar incluso al mejor. Sifu Charles da Costa es maestro de Tai Chi Chuan y ha recuperado el Lion Roar, un estilo de artes marciales precursor del actual lama Pai Kung Fu. Charles, mira mis gafas, mi cabello, ¿no? Con este aspecto, oye, ¿cómo puedes transformarme en una máquina de matar? Es una buena pregunta. ¿Podrías? Es algo posible para algunos, pero para la mayoría no. Porque antes de nada, deberías preguntarte a ti mismo, ¿quiero realmente ser una máquina de matar? ¿Es realmente esto lo que quieres? En segundo lugar, mirando tu edad, tus características físicas, transformar este tipo de cosas en una máquina de matar sería un duro trabajo. Bien, tú dices que seguramente el elemento más importante de las artes marciales es la relación mente-cuerpo, esta unión sin lazos entre mente y cuerpo. Es eso, ¿no? Sí, y en realidad es el objetivo último. Y al decir que es el objetivo último, debemos pensar que lo importante es el camino que conduce a esta unión de mente y cuerpo. Por eso yo diría que para tener éxito en las artes marciales hay que practicar, practicar, practicar. Y esto es realmente lo que cuenta. Y el resto es aprender. Probablemente siempre estamos preguntándonos por qué no funciona nuestro sistema educativo. Y a veces pienso que la mitad del planeta no sabe lo que debería saber y la otra mitad se aburre aprendiendo, ¿no? Seguramente una de las causas de todo esto es que tendemos a aprender solamente en la escuela. Pero tú dices que hay que aprender de la vida, y probablemente es un buen consejo. La segunda cosa es que no aprendemos a controlar las emociones, a pensar en nuestras mentes o en la relación de nuestra mente con el cuerpo. Sí, eso es verdad. Y además, en lugar de obsesionarnos tanto en controlar las emociones, lo que deberíamos hacer es intentar entenderlas. Verás, las emociones, ahora me voy a poner religioso, son un regalo de Dios. No cabe la menor duda de que pueden causarnos problemas, pero también pueden salvarnos. Pero, oye, ¿qué haces frente al miedo o al pánico? Imagínate que de repente aparece por la noche un perro rabioso, salvaje, y que me da miedo. Por la noche, ¿no? Bueno, puedes hacer dos cosas. Buscar el árbol más cercano y subirte. Esencialmente, en las artes marciales, una de las cosas que intentamos hacer
es dar forma a lo que llamamos la respuesta a la lucha. Lucha o escápate, ¿no? Sí, en caso de tener miedo. El miedo puede dividirse en dos tipos de respuestas. O causa pánico, lo que hace que quieras salir corriendo, o en casos extremos, las ganas de huir son tan intensas que el cuerpo se paraliza y la mente está como ida. Está ausente a causa del terror, pero el cuerpo está paralizado. Por tanto, lo que intentamos controlar y aprender es la respuesta para poder luchar. No es que cuando aparece el perro tengamos que ladrarle y atacarle. No, no es eso. Es para que el cuerpo no se paralice y la mente no quede prisionera del pánico y pueda empezar a pensar: perro rabioso, el perro tiene dientes, los dientes muerden, allá hay un árbol, subir al árbol porque el perro no puede subir. Por tanto, las artes marciales son extremadamente útiles cuando decides luchar sin lucha. Oye, de hecho, tú lo has dicho por ahí, que la mejor victoria es la que se gana sin lucha. ¿Qué quieres decir exactamente con esto? Es cierto. Todos decimos que la mejor situación es siempre la victoria absoluta. Normalmente, cuando se gana sin haber luchado, es la mejor victoria. Esto por un lado. Y por otro, no cabe duda de que cuando se empieza un combate, no se sabe si se ganará. Mi abuelo siempre me decía que incluso el mejor luchador del mundo siempre podía resbalarse con una piel de plátano, podía caerse de la acera y ser atropellado por un coche. Esto le puede pasar incluso al mejor. Las técnicas de combate o artes marciales se remontan en China y Japón a tiempos precristianos. A medio camino entre la leyenda y la historia, se cree que fue Bodhidharma quien sentó las bases del Kung Fu en China a comienzos del siglo VI. Este monje viajó extendiendo el budismo hasta llegar al templo de Shaolin. Allí se retiró a meditar durante 9 años, periodo tras el cual adoptó el nombre de Bodhidharma y creó una nueva filosofía conocida como budismo zen. Sus enseñanzas incluían 18 ejercicios para meditar en movimiento y restablecer la salud. Los monjes guerreros de Shaolin se convirtieron en un cuerpo de élite que apoyó a ciertas dinastías. Por ello, durante el siglo XVIII, el emperador Qianlong, temiendo el potencial de los monjes, envió a sus tropas a arrasar el templo. Solo unos pocos consiguieron escapar, los 5 invencibles, padres de la mayoría de los estilos de Kung Fu. Asimismo, se cree que fue una mujer relacionada con Shaolin la que creó el estilo Wing Chun, de movimientos rápidos y sutiles, para compensar la diferencia física con los hombres. Las artes marciales han surgido en numerosos países, principalmente orientales, extendiéndose durante el siglo XX a Occidente, donde se practican como un tipo de deporte más que como una forma de vida. Pese a la repercusión del budismo zen en las artes marciales, otras muchas filosofías han influido en su desarrollo: sintoísmo, taoísmo, confucianismo. Todas ellas tienen en común la percepción de la vida como un flujo en perpetuo cambio, en la que lo importante es el camino, la experiencia más que el fin, en donde el sufrimiento es parte del proceso. La búsqueda de la unidad más allá de los límites de la persona, así como de la conciencia y el ser. Un maestro de artes marciales no lo es solo en técnicas de combate.
Es aquel que ha logrado, gracias al ejercicio, la respiración y la meditación, conocer y controlar su cuerpo y su mente, liberándose de su esclavitud. Su fuerza radica en un estado relajado de alerta permanente, así como de la comprensión de sus instintos y emociones. En este punto es básico la superación del miedo, la ira y el odio. Un maestro de artes marciales debe estar por encima de la violencia y del miedo irracional. De este modo, el paso siguiente a la obtención de una pericia en las técnicas de defensa y ataque es trascenderlas y olvidarlas para ir más allá, a la no lucha y a la iluminación. ¿Qué cosa dirías, o qué cosas dirías que son las dos cosas realmente esenciales? Oye, olvídate de las películas sobre artes marciales, ¿no? ¿Qué es realmente esencial? ¿Qué? ¿La respiración? La respiración lo es porque necesitamos respirar para vivir. Si dejas de respirar, te mueres. Por tanto, efectivamente, respirar es esencial para realmente cualquier cosa que hagamos. Pero parece que los occidentales respiramos de la manera equivocada, ¿no? Y A lo que te refieres es al uso de la propia respiración como una herramienta de ayuda para otras zonas del cuerpo. Por ejemplo, incluso en Occidente, cuando una mujer se prepara para dar a luz, aprende ejercicios respiratorios que le ayudarán a tener un parto más fácil. Esto es usar la respiración como herramienta para ayudarte en cualquier cosa que hagas. Y en las artes marciales se le da más relieve a esta herramienta por dos razones. Uno de nuestros objetivos al practicar es ser capaz de alcanzar un estado de conciencia alterado en cierto modo. Para decirlo simplemente, a lo que me refiero es a estar concentrado, a tener un objetivo en la mente. Es como desarrollar una técnica y decir, voy a golpear a esta persona en el pecho. Ahora bien, a mi nivel realmente intentaría decir, voy a golpearte en el pecho y quiero que sientas el dolor en la espalda o en el costado, aunque yo te golpee en el pecho. Para poder hacer eso, tengo que estar extremadamente concentrado. No puedo simplemente levantar los puños y no prestar ninguna atención. ¿Lo entiendes? Es como leer en silencio. Si estás leyendo y no prestas ninguna atención a lo que estás leyendo, no te enteras. Exacto. Por lo tanto, la respiración se vuelve una herramienta de ayuda para la concentración, para ayudarte a canalizar toda la energía que se necesita para llevar a cabo cualquier tarea que te propongas. De acuerdo, aceptado. Oye, puede servir para la autodefensa. También puede servir para concentrarse y ayudarnos hasta el punto de llegar a alterar un proceso automático, biológico. Hay gente también que dice que las artes marciales son útiles en las terapias contra el envejecimiento, que es una de las terapias básicas contra el envejecimiento. ¿Es esto cierto? I mean, ¿tiene algún sentido todo esto? En realidad sí que es cierto, pero tengo que ser sincero y decirte que es el ejercicio en general lo que te proporciona el grueso de las capacidades de antienvejecimiento. Las artes marciales están basadas principalmente en la actividad física, que no es muy diferente de hacer ejercicios aeróbicos, levantamiento de peso o baile moderno. Hay algo que existe en las artes marciales a un nivel intermedio o avanzado que también contribuye a este proceso, y es lo que se hace con la mente. En Estados Unidos tenemos el dicho, si no utilizas tu mente, la pierdes. Por tanto, la concentración en algo, el concentrarse en la mente, en los pensamientos, ese tipo de cosas hace que las neuronas se pongan en movimiento. Y por tanto, con ese proceso, las mantienes vivas. Las utilizas y las mantienes en funcionamiento. Y cuantos más ejercicios haces
el cerebro cada vez consigue más. Si aprendes, o en el proceso de la práctica, si tomas nota de todas tus emociones, por pequeñas que sean, todo ello puede ser demasiado para el cerebro. Mira, esto es como uno de los objetivos finales del Tai Chi, el concentrarse en todo detalle en tus emociones. Y la verdad del caso es que todas las artes marciales contienen este elemento, aunque normalmente solo lo oímos de los niveles superiores. Lo que esta actividad consigue es que no solo te hace consciente de tu posición física, tus brazos, tus piernas, tus pies, de los procesos internos que suceden en tu cuerpo, sino que además mantiene la mente ocupada en un reto muy profundo con el intelecto y las emociones, ya que esas son las cosas que se pondrán en lucha contigo. Por ejemplo, puede llegar a ser muy aburrido estar sentado sintiendo cómo se mueve mi brazo, en qué ángulo está, qué sucede en su interior. Después de un tiempo esto puede llegar a aburrir, y la parte emocional de la mente pensará, ¿por qué me estoy fijando en esto mientras podría hacer otras cosas? Ahora regreso al tema del anti-envejecimiento. El beneficio mental se basa en que a través de la concentración estás afilando los procesos del pensamiento. Y este es uno de los problemas que desarrollan las personas mayores, la demencia y cosas así. Las artes marciales se han exportado a Occidente como sofisticadas técnicas de combate, pero al contrario que muchos deportes occidentales, no promueven la competitividad, sino que buscan el conocimiento interior, la mejora individual, el autocontrol y la confianza en uno mismo. Es por esto que son especialmente recomendables en personas que están superando adicciones, desórdenes alimentarios y sobre todo en los niños, que adquieren un modelo ético a seguir, el del maestro. Uno de los aspectos potenciados por las artes marciales es la capacidad de concentración, que mejora a través de la práctica de la meditación. Sus beneficios fisiológicos son la disminución del consumo de energía global y una mejor utilización de nuestros recursos internos. Pero la filosofía oriental considera otros aspectos positivos, resumidos en la creencia de que la meditación es el camino hacia el despertar de la verdad y la realidad de uno mismo, es decir, hacia el autoconocimiento. Una idea contraria a la interpretación occidental, según la cual ayuda a evadirse de uno mismo. El punto al que la mente debe mirar es el abdomen, donde se concentra la energía o Shi, absorbida a través de la respiración abdominal, un mecanismo mucho más complejo y efectivo que la normal. La respiración occidental nos ha enseñado a aspirar y expirar con la parte superior del pecho, comprimiéndola y expandiéndola y sin utilizar apenas el diafragma. De esta manera solo podemos incorporar de 500 a 700 centímetros cúbicos de aire y el intercambio de oxígeno con la sangre no es eficiente. En cambio, la respiración oriental se basa en un movimiento del diafragma mucho más activo que permite que el abdomen se infle como un globo. De esta manera se pueden incorporar de 2.500 a 3.000 centímetros cúbicos de aire. La musculatura de la parte superior del pecho solo se utiliza cuando se vacían los pulmones, permitiendo que el aire llegue también a las partes superiores. Como consecuencia de este ejercicio se mantiene la mente calmada, ya que se favorece la acción del mecanismo del sistema nervioso responsable de la relajación. Además mantiene el centro de gravedad bajo, aumentando el equilibrio corporal y facilitando la consecución de los ejercicios posturales que distribuyen la energía concentrada en el abdomen a las extremidades, a los órganos y a las vísceras, mejorando su funcionamiento de forma global. ¿Por qué crees que queda tan poco de los orígenes de las artes marciales, de los objetivos primordiales, del Shaolin?
en algún lugar de China. Hoy queda muy poco. Y lo que la gente ve son, las competiciones, las luchas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Tiene que ver con el secretismo con el que los jugadores de artes marciales habéis evitado transmitir el conocimiento verdadero de esta profesión? Esta es una pregunta muy importante y estoy encantado de que me la hagas por dos motivos. Uno, para responderte específicamente. Algunas personas piensan que el mayor problema o lo que causó este cambio en las artes marciales fue su comercialización. Hollywood. Eso también. Fue cuando las convirtieron en un negocio. Y el hacer dinero se convirtió en algo más importante que la base familiar implícita. A los profesores solo les interesaba enseñarte para tenerte en la escuela y que siguieran firmando talones. Y el otro punto es que Hollywood presenta una imagen de los practicantes de las artes marciales como de máquinas mortíferas invencibles. A cualquiera le gustaría tener la sensación de ser invencible. ¿Qué pasa? Vamos a ver, tú llevas, cantidad de años, ¿no?, practicando las artes marciales. No hace falta que me digas cuántos años. Pero, ¿cuál es el mayor placer o la mayor ventaja que has sacado de esto? ¿Hubo algún momento en tu vida en que te sentiste afortunado de practicarlas, ¿no? ¡Qué suerte tengo! ¿O te ha cambiado tu estado de ánimo, te ha hecho más feliz? ¿Cómo resumirías realmente la mayor experiencia personal para ti? Yo diría que me ha transformado la personalidad. Yo me crié en las calles de Nueva York y en los barrios pobres de Florida. Mi niñez estuvo rodeada de violencia y eso era todo lo que yo conocía. Yo era el más mayor y no tenía ni primos mayores ni familiares de una edad próxima a la mía. Por lo tanto, no podía comparar. Era una persona colérica, pero tuve la suerte de tener profesores que me enseñaron que existía otra forma y tomaron la energía que había desarrollado al vivir en la calle y me enseñaron a utilizar el mismo instinto asesino, por ejemplo, en hacer un programa de ordenador. Oye, ya sé que eres un gran entendido en temas informáticos. O sea que en tu caso, las artes marciales transformaron aquella cólera en paz. En paz, en concentración e intelectualización. En sentir la necesidad de ser sociable, de comprender que yo no era una amenaza, sino que tenía el potencial de mejorar mi propia vida. Tú mismo puedes potencialmente ser un profesor. Las artes marciales me abrieron los ojos a esto. Todo el mundo tiene este don especial que pueden compartir con otros. Nuestro cerebro necesita una dieta equilibrada y rica en glucosa para funcionar. Una nutrición correcta desde la infancia es la clave para reforzar la memoria y conseguir un rendimiento óptimo. Nutricionistas y fisiólogos están convencidos de las ventajas de comer bien para pensar mejor. El cerebro humano necesita diariamente una quinta parte de las calorías que consumimos, por lo que su funcionamiento es un reflejo claro de lo que comemos. Los nutricionistas quieren ir más lejos y buscan dietas encaminadas a paliar algunas deficiencias cerebrales. El objetivo es crear comidas personalizadas para cada paciente, como menús que potencien la creatividad o que estimulen la memoria. Las dietas ideales tendrán que tener en cuenta los aportes nutritivos específicos que necesita cada individuo en función de sus circunstancias vitales.
Por ejemplo, la prioridad de las personas mayores es ingerir antioxidantes para proteger las neuronas, mientras que los estudiantes necesitan hidratos de carbono para afrontar el esfuerzo mental. Está comprobado científicamente que las personas que han sufrido déficits nutritivos en la infancia después tienen un coeficiente intelectual inferior a la media. La Unión Europea quiere tener muy claro cómo luchar contra la polución y la contaminación ambiental de las grandes ciudades. Para ello ha puesto en marcha el programa Aire Limpio para Europa. Las primeras conclusiones verán la luz en el año 2004. Sin tener en cuenta camiones y autobuses, en Europa hay 450 coches por cada 1000 habitantes, cifra que se ha triplicado desde 1970. A raíz de este y otros datos, los responsables medioambientales de la Unión Europea están determinados a reducir la polución atmosférica, ya que a pesar de la actual legislación, hoy en día persisten graves problemas contaminantes procedentes de sectores como la industria y el transporte. Para paliar estas deficiencias, han ideado el programa Aire Limpio para Europa, una iniciativa que pretende diseñar las herramientas necesarias para mejorar la calidad del aire de las grandes urbes europeas, contando con la colaboración tanto de los ciudadanos como de los sectores productivos implicados. El primer paso es definir y examinar los focos de polución para posteriormente adoptar las normativas oportunas para hacer de Europa un lugar más sano y respirable. Las nuevas tecnologías han llegado a ámbitos tan insospechados como el de la grafología, la ciencia que estudia el carácter de una persona mediante su escritura. Ahora una variante permite conocer la personalidad de un individuo en función de cómo escriba un texto en el ordenador. Si hasta ahora se creía que los mensajes escritos por ordenador eran muy impersonales, un equipo de grafólogos y psicólogos asegura que analizando cada detalle se puede determinar la personalidad de su autor. La variante tecnológica de la clásica grafología estudia el tipo y el tamaño de las letras, así como la manera en que están estructurados los textos. Las personas que utilizan la Times o la Arial son equilibradas, mientras que las que utilizan otros tipos de letra menos usuales como la Kaufmann son individuos seguros que no tienen miedo a la novedad. Otra de las curiosas hipótesis que refleja el estudio es que las personas que utilizan tamaños grandes de letra son optimistas y extrovertidas, mientras que las que se decantan por las dimensiones más reducidas son pesimistas. Asimismo, los textos estructurados en párrafos pertenecen a individuos con las ideas muy claras. Los perros, además de ser los mejores amigos del hombre, también lo son de los niños, o al menos eso es lo que indican varias investigaciones que demuestran que los bebés que durante los primeros meses de vida conviven con animales domésticos tienen menos posibilidades de padecer alergias y asma. La principal conclusión a la que ha llegado un grupo de pediatras de la Universidad de Múnich es que estar en contacto con las bacterias que abundan en los hogares donde hay animales domésticos inmuniza contra infecciones y otras enfermedades. Los niños que desde muy pronto están expuestos de manera prudencial a agentes patógenos crecen con el sistema inmunitario reforzado y de mayores se evitan muchos problemas de salud. Convivir con algún animal doméstico los hace más fuertes e invulnerables. El estudio recomienda que los niños no vivan siempre en condiciones extremadamente higiénicas, porque a la larga tendrán un sistema defensivo débil. De la misma manera, se ha demostrado que los bebés que viven con hermanos mayores desarrollan menos alergias que los primogénitos. La concepción de vivienda tradicional tiene los días contados, tanto por lo que respecta a su estructura como a sus habitantes. Por un lado, las familias pronto dejarán de ser lo que eran, mientras que la arquitectura del futuro combinará imaginación y tecnología. La casa del futuro será una especie de gran ordenador, ya que la informática formará parte de la estructura arquitectónica y de los elementos decorativos. Además, dejará de concebirse como una vivienda para familias convencionales y deberá ajustarse a las nuevas demandas sociales, como son los núcleos monoparentales y las personas que viven solas o en grupo. Formalmente, la casa inteligente no se medirá en metros cuadrados como hasta ahora, sino en metros cúbicos porque techos y paredes serán útiles. Estos estarán recubiertos de una pintura especial que permitirá hablar por teléfono a través de los tabiques y cambiará de color según el estado de ánimo de los habitantes. Una combinación de informática, física y tecnología de la comunicación permitirá tener electrodomésticos que controlen la temperatura, el gasto energético de las bombillas o cuidar automáticamente las plantas del jardín.
En redes, estamos en redes y hoy sí que es un tema que no hemos elegido nosotros, lo ha elegido realmente nuestra audiencia, los telespectadores de redes. Nos dijeron, nunca habéis hablado de las artes marciales, y la verdad es que nunca habíamos hablado de las artes marciales. Y como ocurre con tantas cosas, bueno, les dijimos, pues, ¿cómo diseñaríais este programa, no? Y nos dieron los nombres de los invitados, los que ellos consideraban los mejores, los más relevantes, el tipo de reportajes que tendríamos que hacer, dónde tendríamos que viajar. Y la verdad es que después de este periplo, como ocurre tantas veces, llegas a la conclusión de que lo que creías que era una pequeña cosa, un hobby, una excentricidad casi, resulta que es un modo de vida, ¿no? Tan es así, Juan, que, bueno, dentro de nada vuelves a estar, y tú creo que eres el único europeo, que yo sepa, en el famoso templo de Shaolin, de que nos han hablado en algunos reportajes, ¿no? Oye, ¿qué hace un monje? Estamos en el 2001, ¿no? Todavía. En el siglo XXI, en el viejo templo de Shaolin, en China. ¿Qué haces por la mañana? Por la tarde. Lo mismo que se ha hecho durante generaciones y generaciones. Con la salvedad, por supuesto, de que hoy en día tenemos coches, tenemos teléfonos móviles, tenemos aviones. Y hay, pues, bueno, hay un cambio social, inevitablemente, ¿no? Pero prácticamente la vida es lo más parecida, quizás hace 300, 400 o 500 años, ¿no? La práctica de artes marciales concretas, como el karate, por ejemplo, estuvo muy rodeada de secretismo, ¿no? La idea es que durante siglos los practicantes de estas artes guardaban muy en secreto, probablemente como se guarda hoy la fórmula de la bomba atómica, ¿no? Para que no llegara a los demás, y que era de muy difícil acceso. Esto ha desaparecido hoy con tanta escuela por ahí en todos los barrios de las ciudades. Los secretos prácticamente no existen en las artes marciales, tal como nosotros quizá a nivel occidental los podamos llegar a pensar. Sí que es cierto que existía un secretismo, principalmente a nivel de karate. Es lógico, o era lógico, pues porque existía una prohibición de la utilización de armas. En aquella época pues eran lanzas o eran espadas, pero que debido a que hubo una prohibición para conseguir reorganizar el reino, donde en este caso era Okinawa, el reino de la Ryukyu, el rey prohibió de alguna forma la utilización de dichas armas, y los habitantes que se debían de defender o que pretendían defenderse, pues debían continuar practicando sus sistemas de lucha, en este caso a mano vacía, de una forma secreta. De hecho, hasta no hace mucho, hasta prácticamente el siglo XIX, eso todavía ha sido transmitido de maestro a alumno, ese secretismo. Posteriormente, una vez ya pasa al sistema educacional, es decir, que ya pasaría lo que sería el karate a la educación en los institutos. Principalmente ese secretismo ya ha quedado un poquito obsoleto, ha pasado ya a la historia. Es curioso, ¿no?, que hay dos cosas muy curiosas para los que lo vemos desde fuera, ¿no? Por un lado, una de las artes marciales más sofisticadas y más perfectas, ¿no?, nace justamente, se consolida cuando se prohíbe la guerra o cuando se prohíben las armas, ¿no?, las armas convencionales. Primera paradoja, ¿no? Y la segunda, dice por ahí la historia que hubo mujeres mezcladas en el origen de las artes marciales, e incluso en el propio templo de Shaolin. ¿Es verdad eso, que tuvieron una relevancia? ¿Las mujeres? ¿Alguna mujer? No, las mujeres siempre han tenido esta diferencia que hay, sobre todo en Occidente, de las mujeres y los hombres. En las artes marciales no existe. Un padre o un maestro enseña lo mismo a su hija que enseña lo mismo que a su hijo. ¿Sí? Si bien es cierto que pues a la guerra solo van los hombres, eso culturalmente, ¿verdad?, pues pasa en todas partes. Pero
Yo siempre explico en mis clases que las mujeres han tenido muchísima más potencia en muchos casos que muchos de los maestros más reputados, por una simple razón, por la que un padre tiene un poquito más de mimo con su hija, que sabe que va a tener mayores agresiones. Y estamos hablando, yo creo, y mi compañero está hablando lo mismo, de cosas cotidianas y de cosas normales, y no de secretos y de secretismos, sino de situaciones normales. Las artes marciales fueron prohibidas pues porque evidentemente, como tienen un potencial bélico, porque se apoyan en sistemas de defensa y ataque, las distintas dinastías, emperadores o pequeños reyes, consideraban un peligro. Claro, que muchas personas, sobre todo el pueblo, que conociera grandes estrategias, eso evidentemente sería un peligro. Entonces ha habido muchas ocasiones en las que se han prohibido. Ahora, es curioso esta cercanía, por ejemplo, de un arte marcial como el Aikido, ¿lo llamáis? Sí. Vamos, yo cuando veo imágenes de Aikido, y he visto recientemente unas en que el maestro es una mujer, parece un ballet, ¿no? Hay esta manera de recibir el ataque del contrario y bueno, casi con un gesto suave ves al otro que lo planta en el suelo, ¿no? Qué lejos parece la guerra, ¿no? Y incluso la autodefensa cuando uno ve estas imágenes, ¿no? A ti, Sergi, ¿te atrae esta parte, digamos, incluso en el karate, esta parte teatral, en donde probablemente valores como el de la concentración, una determinada manera de pensar, tienen más? En el reportaje ha aparecido algo similar cuando estaba comentando el hecho de que bueno, las artes marciales en un momento dado pasan de ser puramente técnicas guerreras a lo que sería la comercialización de las mismas. Entonces, de ahí se encuentra la parte de exhibición de la arte marcial, y debido a esa exhibición, pues a esa necesidad comercial, esa exhibición llega a ser fundamental en la actualidad, ya que para poder comercializarlo, cuanto más exhibicionista sea, pues mucho mejor, es decir, más atrae al público. Yeah. Entonces, lo que se ha perdido quizá un poco en Occidente sea el hecho de que justamente esa exhibición poco tiene que ver muchas veces con el verdadero trasfondo del arte en sí mismo. Las artes marciales eran artes guerreras, artes reales de combate. La exhibición es otra cosa. La parte externa que nosotros muchas veces vemos en reportajes y sobre todo en Hollywood, pues es la parte quizá menos real, es decir, menos aplicable al combate. Sí. Ahora, tenéis tal diversidad. ¿Queréis que os pase un reportaje recordando a nuestros telespectadores, bueno, los distintos, variados, múltiples estilos de artes marciales, ¿no? Vamos a verlo y luego volvemos sobre algunos de estos aspectos. Un arte marcial es un sistema de ejercicios físicos y mentales desarrollados como un medio eficaz de autodefensa y ataque. Todas las artes marciales nacieron de necesidades guerreras y sus movimientos son ante todo acciones de combate. La vida o la muerte estaban en juego y el aprendizaje y dominio de sus técnicas aseguraban la supervivencia. Su origen está ligado a la mayoría de pueblos orientales, si bien China, Japón y en menor medida Corea son los países o culturas que las han exportado al resto del mundo. Podríamos clasificarlas en dos tipos o categorías, internas y externas. Esta es una terminología japonesa que se usa comúnmente y que equivaldría a los términos más subjetivos de suaves y duras utilizados en los estilos chinos. Internas o suaves serían las que canalizan la fuerza y el impulso del oponente. Y externas o duras, las que utilizan bloqueos, golpes y patadas. En la práctica, la mayoría de ellas presentan puntos de unión y deberíamos considerarlas como mixtas. Estos serían algunos de los estilos más representativos. Sistema de técnicas tradicionales de Okinawa, isla a medio camino entre China y Japón, que tiene vital importancia para el desarrollo posterior de las artes marciales.
En el Kobudo se usan como armas utensilios de origen agrícola, como el mayal o desgranador de cereales, el famoso nunchaku, las moledoras de grano y los bastones, entre otros. La cuna del karate o vía de la mano vacía es Okinawa. Invadidos por chinos y japoneses, los habitantes de esta isla desarrollan un método de combate sin armas inspirado en los estilos kung fu. Introducido a principios de siglo en Japón, el karate persigue desarrollar el cuerpo y las extremidades como vía para fortalecer la mente. Literalmente arte de la suavidad. De origen japonés, procede de las antiguas luchas heredadas de los samurái. De carácter mixto, el principio fundamental del jujutsu es vencer al adversario utilizando un mínimo de fuerza. Emplea golpes, proyecciones, inmovilizaciones y lucha en el suelo. Sistema de autodefensa creado en 1882 a partir de antiguos estilos del jujutsu. Basado en técnicas de desequilibrios y control del oponente, la finalidad del judo, vía de la suavidad en japonés, es comprender y demostrar rápidamente las leyes del movimiento. Fue el primer arte marcial olímpico. El aikido es uno de los estilos internos o suaves. Es el arte de utilizar la energía del adversario, atraerlo hacia el vacío y proyectarlo sin esfuerzo al controlar el centro de gravedad. Sus técnicas son siempre defensivas y siguen los movimientos circulares a que nos expone la ley de la naturaleza. El Tai Chi Chuan es un antiguo sistema de defensa chino que combina estilos suaves con principios taoístas. Sus movimientos son lentos y controlados basándose en el desarrollo de la energía interna mediante el trabajo conjunto de cuerpo, mente y espíritu. Es una práctica muy completa y beneficiosa a cualquier edad. Taekwondo. Arte marcial coreano creado en 1955. De influencia japonesa, muchas de sus técnicas son similares a las del karate y pone un gran énfasis en los golpes efectuados con las piernas. El taekwondo fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Seúl y Barcelona y fue admitido como deporte olímpico en Sydney 2000. Su espectacularidad lo ha hecho muy popular en Occidente. Desde la segunda mitad del siglo XX, la curiosidad occidental por estas artes no hace sino aumentar. Algunos grandes maestros recalan en diferentes países, fundando escuelas y adaptando y creando nuevos estilos. Las Olimpiadas de Tokio y el éxito de un holandés en judo tienen enorme repercusión. La industria del cine de Hong Kong se hace tremendamente popular y aparecen las películas del carismático Bruce Lee. Elvis Presley, que durante su servicio militar en Alemania toma contacto con el Kenpo, variedad hawaiana del karate, practica artes marciales sin descanso y se convierte en un excelente embajador. Y es que el hecho de llevar implícitas una filosofía y un modo de entender la vida las hace diferentes y atractivas. La práctica consiste en aprender el misterio de la energía y su conocimiento nos ayuda a encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente y combinarlo en perfecta armonía. Como decía Bruce Lee, vacía tu mente, no tengas forma, sé como el agua. Cuando pones agua en una taza se convierte en una taza. Cuando pones agua en una botella se convierte en botella. Cuando la pones en una tetera se convierte en tetera. El agua puede fluir o puede chocar. Y ahí está el secreto. Ser agua. Juan, ¿realmente se trata de vaciar tu mente? Vamos a ver, los neurólogos aquí en Occidente, o los neurocientíficos, digamos, algunos de ellos dicen, si te concentras en un pensamiento muy profundamente en una sola cosa, oye, pues a lo mejor consigues algo allí, pero rara vez vas a poder innovar, vas a poder descubrir. Dicen estos neurocientíficos que en la base de los descubrimientos, de los grandes descubrimientos de la humanidad, está una situación más bien de relajación, o sea, en que no estaba el sabio concentrado en una cosa especial. Y estoy pensando ahora, Einstein dijo algo parecido, el propio Picasso cuando decía, yo no busco, yo encuentro, ¿no?
parecería que los grandes descubrimientos ocurren cuando tus neuronas están conectadas de una manera general, pero a baja intensidad, ¿no? Las artes marciales sería más bien un tipo, digamos, de concentración en algo muy específico, o un sistema, como me decís, de vaciar tu mente más bien. ¿Cuál crees que...? Es complicado. Sí. Pero es complicado, yo creo, por una cosa, a medida que voy viendo el programa y vamos escuchando cosas, yo creo que es que hay un problema fundamental en todo esto, y es que no sabemos qué son las artes marciales. Aquí estamos mezclando muchas cosas. Las artes marciales no es la aplicación de las artes marciales. Lo que estamos viendo hoy en día, incluso hablamos ahora de la comercialización, estamos hablando del uso de las artes marciales. Y las artes marciales usadas de manera como un guerrero, como por ejemplo hace el ejército americano, está bien, es algo que se puede extraer, pero eso no son artes marciales. Eso es lo primero que hay que decir. ¿Qué son artes marciales? No sé lo que son. Las estoy practicando para ver si las entiendo. Pero son un conjunto de técnicas. Unas de ellas te obligan, por ejemplo, estás comentando, a vaciarte por dentro, a concentrarte. Pero claro, son técnicas de las que hay que hablar bastante profundo, ¿no? Me comentas que ya hay personas aquí, científicos, que hablan de la importancia de ese hecho. Concentrarse no es simplemente olvidarte de lo demás y poner tu mente a funcionar en un solo punto, sino conseguir, yo creo, que tu cuerpo o tu mente entienda de una manera distinta qué es lo que ocurre a tu alrededor, cuál es la realidad que percibimos. ¿Es realmente lo que vemos y lo que oímos lo que es? ¿O hay algo más? Y eso, si una persona está, lo sabemos, si está bloqueada, si está nerviosa, si está tensa, sabemos que el cuerpo deja de pensar de la misma manera, deja de funcionar bien. Cuando estamos relajados, cuando estamos tranquilos, funcionamos mejor. Y eso es lo que buscan las artes marciales. Bueno, en esto la ciencia, sí, digamos, occidental está de acuerdo con vosotros, ¿no? Es uno de los consensos más modernos, la influencia de la mente sobre el metabolismo del cuerpo. Comprado, aceptado. ¿Qué más es las artes marciales, Sergi, para ti, pues? Cuando hablabas en este caso de vaciar la mente es muy difícil de vaciar. Los pensamientos son constantes, nadie puede llegar a vaciar la mente. Lo que ocurre es que la mentalidad dentro de las artes marciales es simplemente un dejar fluir. Es decir, que los pensamientos sigan fluyendo sin detenerse en ninguno en concreto. Es una percepción. Las artes marciales son un camino, una forma, una manera, en este caso, de percibir el mundo. Aquellos que practicamos realmente artes marciales percibimos o intentamos percibir. Como bien ha dicho Juan, en este caso... percibir de otra manera, ¿no? Ha dicho Juan. Justo. Es decir, concretamente en este aspecto estamos muy de acuerdo. Estamos en el camino todavía de intentar percibir de otra manera. La percepción, digamos que es una forma, solamente un método, una manera. Las artes marciales son solamente una manera para llegar a conocerse a sí mismo. Tener un control sobre la inteligencia emocional, de alguna forma que nosotros en Occidente quizá desconocemos un poco y que ahora está tan de moda. Sí, fíjate, ¿no? Uno de los bestsellers a nivel planetario ha sido el libro de Goleman, ¿no? De Daniel Goleman, sobre la inteligencia emocional. Él dice ahora, y es una gran novedad para nosotros, estamos manejando, gestionando nuestras emociones como hace 40.000 años. O sea, no ha cambiado nada. Los órganos más viscerales y primarios que gestionaban estas emociones las siguen gestionando. Y es verdad que yo ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún sitio veo que nadie explique nada sobre la gestión de las emociones, y vosotros llevabais unos cuantos miles de años llamando la atención sobre la importancia de esto, ¿no? Y habéis desarrollado algunas técnicas que nos pudieran servir para el control de las emociones. Existen muchas, ¿no? Todas las técnicas, como hemos visto, sistemas blandos, sistemas duros, la interpretación que hace Japón de las artes marciales, la que hace Corea, cada uno pues desarrolla y adapta, digamos, a su sociedad, ¿no?
Pero no hay que olvidar que ese conjunto de técnicas, lo has dicho muy bien, son milenarias. Ahora mismo en Occidente se empieza, yo creo que hasta a reconocer, ¿no? Los científicos empiezan a reconocer que esta parte es muy importante del ser humano y que no es una parte a olvidar. Nosotros en las artes marciales, yo creo que antes hemos empezado a hablar un poquito de lo mismo, percibir la realidad. Y tú me comentas y dices, bueno, ¿a qué os referís con percibir la realidad? Nosotros tratamos simplemente de conocernos mejor. Sabemos que tenemos muchísimos frenos como animales que somos y como nuestra parte genética que tenemos. Antes se ha hablado del miedo, de qué pasaría si un perro nos asaltara, qué pasaría si habría ahora mismo un cataclismo y tendríamos un problema. En esta situación en la que estamos tranquilos, en la que sabemos que nadie nos va a atacar o que no tenemos necesidad de movernos rápido. No acabamos por desarrollar esa gran parte que tenemos ahí dentro porque somos seres humanos, somos al mismo tiempo animales. Y nosotros, en las artes marciales, lo que tratamos de hacer es no de potenciarlo, sino de vivirlo, de usarlo, de no dejar que se atasque, no dejar que se quede oxidado. Y nosotros tenemos un sistema muscular, lo movemos, tenemos un sistema óseo, lo potenciamos, tenemos un sistema nervioso, lo agudizamos, tenemos mente, trabajamos con la mente. Entonces yo creo que es como muy anecdótico que el hecho de que muchos de los movimientos que estamos realizando sirvan para la defensa personal, eso para un artista marcial, para un maestro, eso es anecdótico. Oye, hay una cosa que no es anecdótica y que es una gran pretensión y me gustaría ver si nos quedan unos segunditos para ahondar sobre ello, que es cuando algunos de vuestros amigos y colegas dicen que las artes marciales son muy indicadas o serían muy indicadas para los niños y en la enseñanza de las escuelas. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrevemos a decir que esto iría bien en las escuelas? De alguna forma, y refiriéndose, siguiendo la misma continuidad que estabas comentando, justamente los japoneses le llaman Shingitai, es decir, la unión de la mente, el cuerpo y el espíritu. En las escuelas lo que, por desgracia, solo única y exclusivamente se enseña es la parte intelectual, es decir, de nuestros, como dice Henry Pitt, nuestros tres cerebros, el reptil, el mamífero y el racional. Solamente nos dedicamos mucho al racional, dejando un poquito de lado justamente los otros dos, que son el más básico, que es el reptil, y el mamífero, que es donde están las emociones, ¿no? De alguna forma, si nosotros desde el principio, desde que un niño entra en la escuela, solamente nos dedicamos al cerebro racional, nos dejamos a los otros dos que son igual de básicos o incluso más que propiamente únicamente el racional. El racional, por desgracia, es el más lento de todos ellos. Los niños adquirirían, sobre todo, ya no disciplina, porque las artes marciales siempre han sido habladas o denominadas como disciplinas, sino, sobre todo, y lo más importante, autodisciplina. Y eso es lo que le falta quizá un poquito a la sociedad de hoy en día. Y poder de concentración y dar seguridad, tal vez, a los niños. ¿Qué más crees, Juan? A veces también es por la cuestión del constante entrenamiento del combate. Y eso hay ciertas personas que tienen una cierta inseguridad, les va a venir muy bien. El hacerse sentir que puede moverse y que puede defenderse, porque inevitablemente, gracias a Dios, en esta sociedad cada día hay menos enfrentamientos, pero inevitablemente los hay. Ni aunque sean simplemente agresiones verbales, porque no estamos hablando tampoco solo de combates en los que haya que mover una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una cantidad de personas que pueden sentirse muy cómodos sintiendo que ellos mismos pueden llegar a hacer cosas. Eso es un punto muy importante. Otro punto es la coordinación. Los niños están todavía en una fase de aprendizaje de la coordinación. En las artes marciales educamos el hemisferio izquierdo y el derecho. Estamos en todo momento equilibrando simétricamente nuestro cuerpo y eso es muy bueno para el desarrollo de un niño. Entonces, sería casi hasta el deporte, entre comillas, cuando se está practicando ahora en Occidente como deporte, sería una de las actividades idóneas, yo creo que para un niño. Otra de ellas también es que inevitablemente le vas a obligar a trabajar con otro compañero. Con otro niño, a trabajar con otro niño, con otro compañero. Y va a estar simulando reacciones de combate con él, pero controladas. Entonces, indirectamente estamos metiendo en su personalidad, en su cerebro, el no agredir o el controlar. En el caso de que ocurra una agresión,
el controlar sus emociones. Y eso es mejor practicarlo de joven que no esperar a ver si un día te iluminas y a ver si por casualidad cuando alguien te ofende gravemente y no reaccionas violentamente. Es mucho más positivo entrenarlo y mucho más positivo entrenarlo de niño. Cuando todavía las formaciones cerebrales, las neuronas están haciendo conexiones. Y están haciendo conexiones además no solo en el interior, sino su cuerpo con el medio, con la sociedad y con lo que nos rodea. Entonces ahí se está forjando una personalidad totalmente distinta. Y eso yo creo que es un pilar fundamental, por lo que en Oriente se usan mucho, ¿no? En Occidente se empiezan, gracias a Dios, a la expansión deportiva, ¿no? Pero no es suficiente, yo creo, ¿eh? Esa es una de las enseñanzas que sacamos de las artes marciales y yo creo que va a ser una de sus grandes aportaciones probablemente cuando meditemos seriamente, que todavía no lo hemos hecho, en por dónde y cómo vamos a reformar la educación, los sistemas educativos. Seguro que habrá disciplinas nuevas que no estaban antes, ¿no? Y una de ellas será el control de las emociones, ojalá esté también el desarrollo del sentido del humor, la interacción entre varias personas, el trabajo en equipo, y no solo con las personas, sino con las máquinas. Y con este dulce pensamiento les dejo hasta la semana que viene. Fíjense, hubo un grupo de telespectadores jóvenes del programa de redes que nos dijeron, ¿y por qué no habláis de, un día, artes marciales? Artes marciales que empezaron hace algo así como 1500 años en China, en el templo de Shaolin. Y pensábamos, bueno, ¿y qué relevancia tiene eso en la vida de hoy? Y empezamos a escarbar. Y descubrimos un mundo fascinante. Resulta que no es un capricho, es prácticamente un modo de vida. Mi abuelo siempre me decía que incluso el mejor luchador del mundo siempre podía resbalarse con una piel de plátano. Podía caerse en la acera y ser atropellado por un coche. Esto le puede pasar incluso al mejor. Sifu Charles da Costa es maestro de Tai Chi Chuan y ha recuperado el Lion Roar, un estilo de artes marciales precursor del actual lama Pai Kung Fu. Charles, mira mis gafas, mi cabello, ¿no? Con este aspecto, oye, ¿cómo puedes transformarme en una máquina de matar? Es una buena pregunta. ¿Podrías? Es algo posible para algunos, pero para la mayoría no. Porque antes de nada, deberías preguntarte a ti mismo, ¿quiero realmente ser una máquina de matar? ¿Es realmente esto lo que quieres? En segundo lugar, mirando tu edad, tus características físicas, transformar este tipo de cosas en una máquina de matar sería un duro trabajo.
Bien, tú dices que seguramente el elemento más importante de las artes marciales es la relación mente-cuerpo, esta unión sin lazos entre mente y cuerpo. Es eso, ¿no? Sí, y en realidad es el objetivo último. Y al decir que es el objetivo último, debemos pensar que lo importante es el camino que conduce a esta unión de mente y cuerpo. Por eso yo diría que para tener éxito en las artes marciales hay que practicar, practicar, practicar. Y esto es realmente lo que cuenta. Y el resto es aprender. Probablemente siempre estamos preguntándonos por qué no funciona nuestro sistema educativo. Y a veces pienso que la mitad del planeta no sabe lo que debería saber y la otra mitad se aburre aprendiendo, ¿no? Seguramente una de las causas de todo esto es que tendemos a aprender solamente en la escuela. Pero tú dices que hay que aprender de la vida, y probablemente es un buen consejo. La segunda cosa es que no aprendemos a controlar las emociones, a pensar en nuestras mentes o en la relación de nuestra mente con el cuerpo. Sí, eso es verdad. Y además, en lugar de obsesionarnos tanto en controlar las emociones, lo que deberíamos hacer es intentar entenderlas. Verás, las emociones, ahora me voy a poner religioso, son un regalo de Dios. No cabe la menor duda de que pueden causarnos problemas, pero también pueden salvarnos. Pero, oye, ¿qué haces frente al miedo o al pánico? Imagínate que de repente aparece por la noche un perro rabioso, salvaje, y que me da miedo. Por la noche, ¿no? Bueno, puedes hacer dos cosas. Buscar el árbol más cercano y subirte. Esencialmente, en las artes marciales, una de las cosas que intentamos hacer es dar forma a lo que llamamos la respuesta a la lucha. Lucha o escápate, ¿no? Sí, en caso de tener miedo. El miedo... ¿O qué cosas dirías que son las dos cosas realmente esenciales? Oye, olvídate de las películas sobre artes marciales, ¿no? ¿Qué es realmente esencial? ¿Qué? ¿La respiración? La respiración lo es porque necesitamos respirar para vivir. Si dejas de respirar, te mueres. Por tanto, efectivamente, respirar es esencial para realmente cualquier cosa que hagamos. Pero parece que los occidentales respiramos de la manera equivocada, ¿no? Y a lo que te refieres es al uso de la propia respiración como una herramienta de ayuda para otras zonas del cuerpo. Por ejemplo, incluso en Occidente, cuando una mujer se prepara para dar a luz, aprende ejercicios respiratorios que le ayudarán a tener un parto más fácil. Esto es usar la respiración como herramienta para ayudarte en cualquier cosa que hagas. Y en las artes marciales se le da más relieve a esta herramienta por dos razones. Uno de nuestros objetivos al practicar es ser capaz de alcanzar un estado de conciencia alterado en cierto modo. Para decirlo simplemente, a lo que me refiero es a estar concentrado, a tener un objetivo en la mente. Es como desarrollar una técnica y decir, voy a golpear a esta persona en el pecho. Ahora bien, a mi nivel realmente intentaría decir, voy a golpearte en el pecho y quiero que sientas el dolor en la espalda o en el costado, aunque yo te golpee en el pecho. Para poder hacer eso, tengo que estar extremadamente concentrado. No puedo simplemente levantar los puños y no prestar ninguna atención. ¿Lo entiendes? Es como leer en silencio. Si estás leyendo y no prestas ninguna atención a lo que estás leyendo, no te enteras. Exacto. Por lo tanto, la respiración se vuelve una herramienta de ayuda para la concentración.
para ayudarte a canalizar toda la energía que se necesita para llevar a cabo cualquier tarea que te propongas. De acuerdo, aceptado. Oye, puede servir para la autodefensa. También puede servir para concentrarse y ayudarnos hasta el punto de llegar a alterar un proceso automático, biológico. Hay gente también que dice que las artes marciales son útiles en las terapias contra el envejecimiento, que es una de las terapias básicas contra el envejecimiento. ¿Es esto cierto? I mean, ¿tiene algún sentido todo esto? En realidad sí que es cierto, pero tengo que ser sincero y decirte que es el ejercicio en general lo que te proporciona el grueso de las capacidades de antienvejecimiento. Las artes marciales están basadas principalmente en la actividad física, que no es muy diferente de hacer ejercicios aeróbicos, levantamiento de peso o baile moderno. Hay algo que existe en las artes marciales a un nivel intermedio o avanzado que también contribuye a este proceso, y es lo que se hace con la mente. En Estados Unidos tenemos el dicho, si no utilizas tu mente, la pierdes. Por tanto, la concentración en algo, el concentrarse en la mente, en los pensamientos, ese tipo de cosas hace que las neuronas se pongan en movimiento. Y por tanto, con ese proceso, las mantienes vivas. Las utilizas y las mantienes en funcionamiento. Y cuantos más ejercicios haces, el cerebro cada vez consigue más. Si aprendes, o en el proceso de la práctica, si tomas nota de todas tus emociones, por pequeñas que sean, todo ello puede ser demasiado para el cerebro. Mira, esto es como uno de los objetivos finales del Tai Chi, el concentrarse en todo detalle en tus emociones. Y la verdad del caso es que todas las artes marciales contienen este elemento, aunque normalmente solo lo oímos de los niveles superiores. Lo que esta actividad consigue es que no solo te hace consciente de tu posición física, tus brazos, tus piernas, tus pies, de los procesos internos que suceden en tu cuerpo, sino que además mantiene la mente ocupada en un reto muy profundo con el intelecto y las emociones, ya que esas son las cosas que se pondrán en lucha contigo. Por ejemplo, puede llegar a ser muy aburrido estar sentado sintiendo cómo se mueve mi brazo, en qué ángulo está, qué sucede en su interior. Después de un tiempo esto puede llegar a aburrir, y la parte emocional de la mente pensará, ¿por qué me estoy fijando en esto mientras podría hacer otras cosas? Ahora regreso al tema del antienvejecimiento. El beneficio mental se basa en que a través de la concentración estás afilando los procesos del pensamiento. Y este es uno de los problemas que desarrollan las personas mayores, la demencia y cosas así. Las artes marciales se han exportado a Occidente como sofisticadas técnicas de combate, pero al contrario que muchos deportes occidentales, no promueven la competitividad, sino que buscan el conocimiento interior, la mejora individual, el autocontrol y la confianza en uno mismo. Es por esto que son especialmente recomendables en personas que están superando adicciones, desórdenes alimentarios y sobre todo en los niños, que adquieren un modelo ético a seguir, el del maestro. Uno de los aspectos potenciados por las artes marciales es la capacidad de concentración, que mejora a través de la práctica de la meditación. Sus beneficios fisiológicos son la disminución del consumo de energía global y una mejor utilización de nuestros recursos internos.
Pero la filosofía oriental considera otros aspectos positivos, resumidos en la creencia de que la meditación es el camino hacia el despertar de la verdad y la realidad de uno mismo, es decir, hacia el autoconocimiento. Una idea contraria a la interpretación occidental, según la cual ayuda a evadirse de uno mismo. El punto al que la mente debe mirar es el abdomen, donde se concentra la energía, o Shi, absorbida a través de la respiración abdominal, un mecanismo mucho más complejo y efectivo que la normal. La respiración occidental nos ha enseñado a aspirar y expirar con la parte superior del pecho, comprimiéndola y expandiéndola y sin utilizar apenas el diafragma. De esta manera solo podemos incorporar de 500 a 700 centímetros cúbicos de aire y el intercambio de oxígeno con la sangre no es eficiente. En cambio, la respiración oriental se basa en un movimiento del diafragma mucho más activo que permite que el abdomen se infle como un globo. De esta manera se pueden incorporar de 2.500 a 3.000 centímetros cúbicos de aire. La musculatura de la parte superior del pecho solo se utiliza cuando se vacían los pulmones, permitiendo que el aire llegue también a las partes superiores. Como consecuencia de este ejercicio se mantiene la mente calmada, ya que se favorece la acción del mecanismo del sistema nervioso responsable de la relajación. Además, mantiene el centro de gravedad bajo, aumentando el equilibrio corporal y facilitando la consecución de los ejercicios posturales que distribuyen la energía concentrada en el abdomen a las extremidades, a los órganos y a las vísceras, mejorando su funcionamiento de forma global. ¿Por qué crees que queda tan poco de los orígenes de las artes marciales, de los objetivos primordiales, del Shaolin, en algún lugar de China? Hoy queda muy poco. Y lo que la gente ve son, las competiciones, las luchas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Tiene que ver con el secretismo con el que los jugadores de artes marciales habéis evitado transmitir el conocimiento verdadero de esta profesión? Esta es una pregunta muy importante y estoy encantado de que me la hagas por dos motivos. Uno, para responderte específicamente. Algunas personas piensan que el mayor problema o lo que causó este cambio en las artes marciales fue su comercialización. Hollywood. Eso también. Fue cuando las convirtieron en un negocio. Y el hacer dinero se convirtió en algo más importante que la base familiar implícita. A los profesores solo les interesaba enseñarte para tenerte en la escuela y que siguieran firmando talones. Y el otro punto es que Hollywood presenta una imagen de los practicantes de las artes marciales como de máquinas mortíferas invencibles. A cualquiera le gustaría tener la sensación de ser invencible. ¿Qué pasa? Vamos a ver, tú llevas, cantidad de años, ¿no?, practicando las artes marciales. No hace falta que me digas cuántos años. Pero, ¿cuál es el mayor placer o la mayor ventaja que has sacado de esto? ¿Hubo algún momento en tu vida en que te sentiste afortunado de practicarlas, ¿no? ¡Qué suerte tengo! ¿O te ha cambiado tu estado de ánimo, te ha hecho más feliz? ¿Cómo resumirías realmente la mayor experiencia personal para ti? Yo diría que me ha transformado la personalidad. Yo me crié en las calles de Nueva York y en los barrios pobres de Florida. Mi niñez estuvo rodeada de violencia y eso era todo lo que yo conocía. Yo era el más mayor y no tenía ni primos mayores ni familiares de una edad próxima a la mía. Por lo tanto, no podía comparar.
Era una persona colérica, pero tuve la suerte de tener profesores que me enseñaron que existía otra forma y tomaron la energía que había desarrollado al vivir en la calle y me enseñaron a utilizar el mismo instinto asesino, por ejemplo, en hacer un programa de ordenador. Oye, ya sé que eres un gran entendido en temas informáticos. O sea que en tu caso, las artes marciales transformaron aquella cólera en paz. En paz, en concentración e intelectualización. En sentir la necesidad de ser sociable, de comprender que yo no era una amenaza, sino que tenía el potencial de mejorar mi propia vida. Tú mismo puedes potencialmente ser un profesor. Las artes marciales me abrieron los ojos a esto. Todo el mundo tiene este don especial que pueden compartir con otros. Nuestro cerebro necesita una dieta equilibrada y rica en glucosa para funcionar. Una nutrición correcta desde la infancia es la clave para reforzar la memoria y conseguir un rendimiento óptimo. Nutricionistas y fisiólogos están convencidos de las ventajas de comer bien para pensar mejor. El cerebro humano necesita diariamente una quinta parte de las calorías que consumimos, por lo que su funcionamiento es un reflejo claro de lo que comemos. Los nutricionistas quieren ir más lejos y buscan dietas encaminadas a paliar algunas deficiencias cerebrales. El objetivo es crear comidas personalizadas para cada paciente, como menús que potencien la creatividad o que estimulen la memoria. Las dietas ideales tendrán que tener en cuenta los aportes nutritivos específicos que necesita cada individuo en función de sus circunstancias vitales. Por ejemplo, la prioridad de las personas mayores es ingerir antioxidantes para proteger las neuronas, mientras que los estudiantes necesitan hidratos de carbono para afrontar el esfuerzo mental. Está comprobado científicamente que las personas que han sufrido déficits nutritivos en la infancia después tienen un coeficiente intelectual inferior a la media. La Unión Europea quiere tener muy claro cómo luchar contra la polución y la contaminación ambiental de las grandes ciudades. Para ello ha puesto en marcha el programa Aire Limpio para Europa. Las primeras conclusiones verán la luz en el año 2004. Sin tener en cuenta camiones y autobuses, en Europa hay 450 coches por cada 1000 habitantes, cifra que se ha triplicado desde 1970. A raíz de este y otros datos, los responsables medioambientales de la Unión Europea están determinados a reducir la polución atmosférica, ya que a pesar de la actual legislación, hoy en día persisten graves problemas contaminantes procedentes de sectores como la industria y el transporte. Para paliar estas deficiencias, han ideado el programa Aire Limpio para Europa, una iniciativa que pretende diseñar las herramientas necesarias para mejorar la calidad del aire de las grandes urbes europeas, contando con la colaboración tanto de los ciudadanos como de los sectores productivos implicados. El primer paso es definir y examinar los focos de polución para posteriormente adoptar las normativas oportunas para hacer de Europa un lugar más sano y respirable. Las nuevas tecnologías han llegado a ámbitos tan insospechados como el de la grafología, la ciencia que estudia el carácter de una persona mediante su escritura. Ahora una variante permite conocer la personalidad de un individuo en función de cómo escriba un texto en el ordenador. Si hasta ahora se creía que los mensajes escritos por ordenador eran muy impersonales, un equipo de grafólogos y psicólogos asegura que analizando cada detalle se puede determinar la personalidad de su autor. La variante tecnológica de la clásica grafología estudia el tipo y el tamaño de las letras, así como la manera en que están estructurados los textos. Las personas que utilizan la Times o la Arial son equilibradas, mientras que las que utilizan otros tipos de letra menos usuales como la Kaufman son individuos seguros que no tienen miedo a la novedad. Otra de las curiosas hipótesis que refleja el estudio es que las personas que utilizan tamaños grandes de letra son optimistas y extrovertidas, mientras que las que se decantan por las dimensiones más reducidas son pesimistas. Asimismo, los textos estructurados en párrafos pertenecen a individuos con las ideas muy claras. Los perros, además de ser los mejores... Puede dividirse en dos tipos de respuestas. O causa pánico
lo que hace que quieras salir corriendo, o en casos extremos, las ganas de huir son tan intensas que el cuerpo se paraliza y la mente está como ida. Está ausente a causa del terror, pero el cuerpo está paralizado. Por tanto, lo que intentamos controlar y aprender es la respuesta para poder luchar. No es que cuando aparece el perro tengamos que ladrarle y atacarle. No, no es eso. Es para que el cuerpo no se paralice y la mente no quede prisionera del pánico y pueda empezar a pensar: perro rabioso, el perro tiene dientes, los dientes muerden, allá hay un árbol, subir al árbol porque el perro no puede subir. Por tanto, las artes marciales son extremadamente útiles cuando decides luchar sin lucha. Oye, de hecho, tú lo has dicho por ahí, que la mejor victoria es la que se gana sin lucha. ¿Qué quieres decir exactamente con esto? Es cierto. Todos decimos que la mejor situación es siempre la victoria absoluta. Normalmente, cuando se gana sin haber luchado, es la mejor victoria. Esto por un lado. Y por otro, no cabe duda de que cuando se empieza un combate, no se sabe si se ganará. Mi abuelo siempre me decía que incluso el mejor luchador del mundo siempre podía resbalarse con una piel de plátano. Podía caerse de la acera y ser atropellado por un coche. Esto le puede pasar incluso al mejor. Las técnicas de combate o artes marciales se remontan en China y Japón a tiempos precristianos. A medio camino entre la leyenda y la historia, se cree que fue Bodhidharma quien sentó las bases del Kung Fu en China a comienzos del siglo VI. Este monje viajó extendiendo el budismo hasta llegar al templo de Shaolin. Allí se retiró a meditar durante 9 años, periodo tras el cual adoptó el nombre de Bodhidharma y creó una nueva filosofía conocida como budismo zen. Sus enseñanzas incluían 18 ejercicios para meditar en movimiento y restablecer la salud. Los monjes guerreros de Shaolin se convirtieron en un cuerpo de élite que apoyó a ciertas dinastías. Por ello, durante el siglo XVIII, el emperador Qianlong, temiendo el potencial de los monjes, envió a sus tropas a arrasar el templo. Solo unos pocos consiguieron escapar, los 5 invencibles, padres de la mayoría de los estilos de Kung Fu. Asimismo, se cree que fue una mujer relacionada con Shaolin la que creó el estilo Wing Chun, de movimientos rápidos y sutiles, para compensar la diferencia física con los hombres. Las artes marciales han surgido en numerosos países, principalmente orientales, extendiéndose durante el siglo XX a Occidente, donde se practican como un tipo de deporte más que como una forma de vida. Pese a la repercusión del budismo zen en las artes marciales, otras muchas filosofías han influido en su desarrollo: sintoísmo, taoísmo, confucianismo. Todas ellas tienen en común la percepción de la vida como un flujo en perpetuo cambio, en la que lo importante es el camino, la experiencia más que el fin, en donde el sufrimiento es parte del proceso. La búsqueda de la unidad más allá de los límites de la persona, así como de la conciencia y el ser. Un maestro de artes marciales no lo es solo en técnicas de combate. Es aquel que ha logrado, gracias al ejercicio, la respiración y la meditación, conocer y controlar su cuerpo y su mente, liberándose de su esclavitud. Su fuerza radica en un estado relajado de alerta permanente, así como de la comprensión de sus instintos y emociones.
En este punto es básico la superación del miedo, la ira y el odio. Un maestro de artes marciales debe estar por encima de la violencia y del miedo irracional. De este modo, el paso siguiente a la obtención de una pericia en las técnicas de defensa y ataque es trascenderlas y olvidarlas para ir más allá, a la no lucha y a la iluminación. ¿Qué cosa dirías